y vicepresidente de la Asamblea Nacional, compatriotas, amigos, pueblo de Venezuela y en especial el honorable pueblo del Estado de Sucre y esa gran ciudad de Cumaná. Para mí es un honor tener esta oportunidad de presentar este acuerdo, este proyecto de acuerdo ante la honorable Asamblea Nacional para la celebración de los 500 años de nuestra querida Cumaná, de la primogénita del continente americano, de la cuna del gran mariscal de Ayacucho. Ay, Cumaná, quien te viera y por tus calles paseara y a San Francisco yo fuera de misa de madrugada. Famosa copla dijera el soldado cumanés Juan Pinto, horas antes de llevarse a cabo la batalla de Ayacucho, la cual conduciría al joven general Antonio José de Sucre, hijo ilustre de la ciudad de Cumaná, y en la que conseguiría la gloria imperecedera de su nombre, al consagrarse como el gran líder y estratega militar de sus tiempos, alcanzando llegar a ser nombrado gran mariscal por nuestro libertador Simón Bolívar. El proceso fundacional de Cumaná se inicia a comienzos del siglo XVI, cuando los misioneros dominicos y franciscanos iniciaron sus actividades misionales a fin de evangelizar a las poblaciones indígenas existentes en la región, lo cual originó el primer asentamiento definitivo de tierra firme en 1515. Cumaná es el resultado de varios intentos poblacionales debido a la resistencia de los pobladores originarios, nuestros indígenas ancestrales, quienes destruyeron los primeros conventos y que para 1516 se registra la primera rebelión dirigida por el cacique Maragüey, quien desesperado por los maltratos y abusos de los españoles se alza en armas contra el imperio español. La ciudad de Cumaná llegó a tener varios nombres en el siglo XVI, pues se tiene registro de haber sido llamado Nueva Toledo en 1520 por el conquistador Gonzalo de Ocampo, y el capitán Jacome de Cantellón lo llamó Nueva Córdoba en 1523, no sin antes terminar a una inmensa cantidad de indígenas y de deportar a otras importantes en cantidad de ellos por esclavos o como esclavos. En 1530 es destruida la ciudad por el primer terremoto registrado en la historia de la América, a pesar de que la historia de la ciudad ha sido signada por la destrucción durante 1515 y 1530, esos 15 años, nunca dejó de mantenerse su continuidad en el tiempo. En 1559 se inicia la construcción del castillo de San Antonio de la Eminencia, con forma de estrella de 4 puntas que señalan los 4 puntos cardinales para esa época. En 1568, el rey de España, Felipe II, crea la provincia de Nueva Andalucía, gobernada por Fernández de Serpa, y en 1569 se inicia la construcción del castillo de Santa María de Cabeza como residencia de los gobernadores. El 2 de julio de 1591, el rey Felipe otorga a Cumaná el título de ciudad, a solicitud de Juan López, procurador general de la provincia, expresando en el texto, y cito lo siguiente: y así, por la presente, quiero, y es mi bondad, que ahora y desde aquí en adelante, y para siempre, jamás el dicho pueblo sea y se intitule la ciudad de Cumaná. En ese mismo año, el rey Felipe le otorga el escudo de armas y encima de este coloca a Santa Inés como su abogada y patrona de la ciudad. La ciudad de Cumaná
se constituyó desde su origen como centro de abastecimiento de agua y lugar estratégico para las conquistas militares, corazón del territorio oriental del país. Concentró el asiento poblacional, las actividades político-administrativas y comerciales, culturales de esa región. Y en el convento franciscano, que se encuentra en la adyacencia del río Manzanares, años posteriores sirvió como la primera universidad de la ciudad en 1819 y el Colegio Nacional en 1821. El castillo de San Antonio de la Eminencia se construyó en la cima del cerro más alto y constituyó la pieza esencial del sistema defensivo de la ciudad en el periodo colonial. Además presenció grandes acontecimientos históricos y militares de la Guerra de la Independencia. Funcionó también como cárcel militar en el periodo republicano, donde incluso fue recluido el general José Antonio Páez entre los años 1849 y 1850. Entre los hombres grandes que parió esa Cumaná hermosa, quiero mencionar o resaltar en este momento a Vicente de Sucre y Urbaneja, quien se declaró inmediatamente a favor de la independencia de Venezuela, además ser padre del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Quiero seguir mencionando a esos grandes hijos que parió nuestra Cumaná, al coronel Domingo Monte, quien se destacó en las acciones de guerra realizadas en el oriente, específicamente en la región de Cumanacoa. Quiero seguir mencionando a grandes hombres que parió esa gran ciudad, como el general Francisco Vicente Parejo, quien se unió al movimiento independentista en 1810 y después de Carabobo fue asignado como gobernador en la provincia de Barcelona. Así como el general Francisco de Paula Bendaño, el general José Leal, los hermanos Carabaño Aponte, el general Francisco Carmona, el general Cesario Prada, un conjunto de compatriotas militares, así como los hermanos del mariscal Sucre, José María de Sucre, también el coronel José Jerónimo de Sucre, el coronel Pedro de Sucre y Francisco Pancho Sucre. Qué sorpresa para mí que hoy entrando al hemiciclo me informan que el compatriota Fariña, el comandante Fariña también es hijo de Cumaná, nacido en Cumaná, gran hombre también. También quiero mencionar a otros militares como Domingo Román, José Antonio Maiz, Gaspar de Vallenilla, Luis de Vallenilla, Andrés Eusebio Level de Goda Bermúdez, hombres que estuvieron al frente de la lucha independentista y que nacieron de ese vientre tan hermoso de Cumaná. Otros hombres insignes quiero mencionar, no puedo dejarlo de mencionar, como Antonio Patricio Alcalá, sacerdote y filántropo, quien propició la educación del gran mariscal de Ayacucho. Al fraile Cristóbal de Quesada, también nacido en Cumaná, quien fue profesor de gramática y latín de Andrés Bello, y es considerado como uno de los máximos representantes de las letras americanas. Entre los docentes que se destacaron para la época, puedo mencionar a Blas de Rivera, a María de Alcalá, a Mariano de Cova, a Juan Martínez Alemán, a Estalinao Rondón, a José Silverio González, a José Milán de la Roca, al bachiller Tavera Costa, al músico Salvador Llamosas, entre otros. Hoy, por cierto, nuestros colegios y liceos poseen sus nombres. Definitivamente hay que ver cuán prolífico y hermoso ha sido el vientre de nuestra querida Cumaná, al darnos a todos estos grandes seres humanos para la gloria de Dios y la de la patria. Y es que hablar de Cumaná significa hablar de la cuna de grandes hombres y mujeres de todos los tiempos, heredero de la gloria de Sucre. Hablar de Cumaná es hablar de la historia inicial de nuestra emancipación y gesta revolucionaria. Es hablar de la libertad y la lucha independentista.
es recordar la tierra de hombres como Valentín García, quien por salvar la vida del Libertador fue nombrado, llamado Valentín Valiente. Es hablar de la ciudad natal de poetas como Andrés Eloy Blanco, que la bautizó mariscal y marinera en uno de sus poemas. Es hablar de José Antonio Ramos Sucre, quien fue una de las más finas plumas de sus tiempos. Es hablar de insignes músicos como don Benigno Brusual, José María Gómez Gardial en tiempos inmemoriales, entre otros grandes de ese género. Asimismo, no se puede hablar de Cumaná sin mencionar su río Manzanares, su lindo Manzanares inmortalizado por el compositor cumanés José Antonio López, canción que ha llegado a ser identificativa de nuestra ciudad. Este río fue llamado así por los conquistadores en homenaje a un símil existente en España, pero en la lengua aborigen se llamaba Cuma, y del cual el conquistador Fernández de Serpa usó para llamar a la primogénita del continente Cumaná. Eso significa precisamente encuentro entre mar y río. Hablar de Cumaná es recordar a sus cultores populares como María Rodríguez, la Sirena, con su oración del tabaco, al Diablo de Cumaná, Luis Hurtado, Premio Nacional de Danza. Es hablar de la que fue llamada la Atenas de Venezuela, por ser poseedora de las mayores riquezas y variedades de manifestaciones culturales y ritmos tradicionales de nuestra amada patria. Es recordar al viajero alemán Alejandro Humboldt cuando decía que el azul de su cielo era tan cristalino que parecía mirarse a Dios. Es recordar las glorias deportivas como Eli Montes y al insigne campeón olímpico Morochito Rodríguez en el boxeo. A pintores como Genaro Coa, Roger Gamboa, Julio Urbaneja, entre muchos que existen en nuestra ciudad hermosa. Compositores como Francis Antón, que fundó el grupo Tira de Gracia, Premio Nacional de Música Tradicional. A Luis Arismendi, director de la rondalla venezolana. Definitivamente, cuántos hombres y mujeres valiosas ha parido nuestra Cumaná. A Hernán Marín y a Juancito Silva, el bandolín de oro. O más recientemente es mencionar a Cumaná como la tierra natal de nuestro Jorge Glenn, quien salió del Ateneo de Cumaná y de la orquesta típica del Estado de Sucre y es considerado uno de los más grandes maestros ejecutantes del cuatro del mundo. Hablar de Cumaná es mencionar la capital del Estado de Sucre, que hoy aporta más del 77% del pescado que consume toda Venezuela. Es recordar el pescado salado y el gofio cumanés, el cazabe galleta y la naiboa. Hablar de Cumaná, compatriotas, hermanos, es recordar el cariño profundo que le tuvo nuestro máximo líder Hugo Chávez a nuestra Cumaná, donde pasó su tiempo siendo destacado como teniente de nuestro glorioso ejército venezolano. Y ahí aprendió a amarla, a ella, a su gente y a su idiosincrasia. Quiero recordar los momentos cuando nuestro comandante eterno Hugo Chávez estuvo en Cumaná. Y en ese encuentro con nuestro pueblo habló de la Cumaná 500 años para este 27 de noviembre. Y sí, anunció un conjunto de obras importantes que hoy, gracias a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, se está cumpliendo a cabalidad todas y cada una de las obras que nuestro comandante eterno Hugo Chávez las pensaba para hacer de Cumaná la Cumaná bonita que merecemos todos los sucrenses y los sucristas. Y quiero mencionar algunas, y estoy obligado a mencionarlas, porque la oposición venezolana, ellos ahorita toman los medios de comunicación y quieren hacer un escándalo sobre ese tema. Y para que sepan, ustedes,
obras que hoy están en ejecución, muchas a punto de culminar, otras en plena ejecución y otras que terminarán dentro de poco. Dentro de ellas el bulevar turístico al de la avenida perimetral en el orden de los 80 millones de bolívares fuertes. Monumentos 500 años por el orden de los 500 millones de bolívares fuertes. Plan integral de pavimentación y asfaltado y bacheo en el orden de 40.000 toneladas en un costo de 140 millones de bolívares fuertes. Quiero seguir hablando del regalo que le está haciendo la revolución bolivariana a nuestra Cumaná bonita. El sistema de distribuidores de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho en el orden de los 176 millones de bolívares. La culminación de la biblioteca de la UDO, sus 5 niveles, 60 millones de bolívares fuertes. La activación de terminales urbanos en el orden de los 30 millones de bolívares fuertes. El terminal extraurbano de pasajeros en el orden de los 135 millones de bolívares fuertes. Sigo mencionando el regalo que le ha hecho la revolución bolivariana y al frente de nuestro presidente Nicolás Maduro a nuestra Cumaná bonita, nuestra Cumaná hermosa. La culminación de la avenida Cancamur en el orden de los 200 millones de bolívares fuertes. Plan de movilidad para el casco histórico de Cumaná. Ampliación de bus Cumaná con 62 unidades y rutas nuevas en el orden de los 72 millones de bolívares fuertes. Ampliación del transporte público para Cumaná. Proveeduría a los transportes. Mercado para la economía comunal, reubicación de 800 boneros, la adecuación de los servicios de quirófano del hospital. Sigo nombrando, porque mientras estaba haciendo mi intervención, uno de ellos, pues, como siempre, lo que quieren es manipular y dar a entender que la revolución bolivariana es poco lo que he hecho. Y ve los que estoy nombrando nada más ahorita de lo que se está ejecutando. Construcción de la unidad oncológica, construcción del Centro Cultural Cumaná, rehabilitación de la Iglesia Santa Inés, adecuación de la sede de la Orquesta Sinfónica Infantil, la adecuación del gimnasio de esgrima, recuperación del polideportivo Felilalito Velázquez, la ampliación de la poligonal urbana de Cumaná, ampliación y remodelación del terminal del ferry, ampliación y remodelación del mercado municipal. Todas estas obras que hoy quiero decirles, hermanos, y puedo seguir nombrando en estas 3 páginas más lo que se está ejecutando en este momento. Y eso suma ahorita reciente por encima de 4.500 millones de bolívares fuertes. Ese es el regalo que anunció nuestro comandante eterno Hugo Chávez, que hoy lo está ejecutando la revolución bolivariana con el legado de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Ejecutando pues la orden de nuestro comandante, como lo que hacemos nosotros, pues ejecutar las órdenes que nos dicta la revolución bolivariana por el bien de nuestra Cumaná, por el bien de nuestro Sucre, por el bien de nuestra Venezuela. Para finalizar, quiero parafrasear al más grande hombre que ha parido Cumaná, a Antonio José de Sucre, que de su ciudad natal decía: a Cumaná entregué mi amor hasta convertirla en la patria del corazón. En medio de los favores que la fortuna ha querido dispensarme, jamás he tenido sentimiento más agradable que los recuerdos de la tierra de mi nacimiento. Yo no decidiré cuál objeto me ha estimulado más en mis trabajos militares, si el patriotismo, o la gloria, o el anhelo de buscar la paz, con la esperanza de que ella me restituya donde los amigos de mi infancia. Puedo así asegurar que Cumaná nunca se separó de mi corazón ni de mi pensamiento. Por esto y muchas cosas más, que no abarcaría el tiempo suficiente para mencionarlas, es que esta hermosa ciudad de linaje libertario, cuna de insignes personas y de vivencias históricas de lucha a favor de la libertad y poseedora de las más grandes riquezas, es merecedora de ser declarada patrimonio histórico y cultural de la humanidad. ¡Que viva Cumaná! ¡Que viva Cumaná! ¡Que viva Sucre! Señor presidente.